Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a continuar con el tema que habíamos empezado el día de ayer, ¿no? Límites. Como les había manifestado el día de ayer, el capítulo de límites es un poco largo, donde vamos a ver diferentes tipos de límites, cómo se resuelven, teoremas y bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces empecemos. Bien, lo que nos vamos a ver y vamos a trabajar el día de hoy son los límites trigonométricos y los límites con infinito. ¿Ok? Son los dos tipos de límites que tenemos que ver el día de hoy, que son parte de los límites que hemos visto. Una aclaración que tengo que hacer, que es pertinente para el caso, que todo lo que hemos visto hasta el día de ayer, artificios algebraicos, propiedades, todo lo que tenemos de bagaje, de lo que hemos visto y de lo que han aprendido en colegio, son herramientas que no se van a dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque a partir de estos límites que vamos a ver y todos los demás, todos los posteriores, aparecen teoremas. ¿Qué significa? Que hay algunos teoremas que son específicos para estos tipos de límites, como los que vamos a ver el día de hoy, estos dos tipos. Entonces a todas nuestras herramientas se van adicionando o se van aumentando estos teoremas. ¿Ok? No es que se deja de lado todo lo demás, sino esa aclaración quería hacer porque se tiene o tienen que seguir viendo y trabajando con lo que se vio, con lo que se trabajó y todo lo demás, ¿no? Entonces tienen que un poquito tomar en cuenta eso. Mucha gente cree que lo van a dejar de lado y no. Entonces no tienen que dejar de lado, ¿ok? Entonces empecemos. Como estamos trabajando con límites trigonométricos, vamos a ver las identidades trigonométricas que más utilizadas. No significa que las demás no se vayan a utilizar, sino que estas son las identidades trigonométricas más utilizadas, más redundantes, donde podemos obtener identidades para nuestras funciones, para nuestras 6 funciones trigonométricas conocidas o las más triviales, que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿no? Que son estas. Ok, son estas. Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1. ¿Por qué digo que nos sirve para todo? Porque si necesitamos seno cuadrado de x, despejamos y obtenemos. Si necesitamos coseno cuadrado de x o coseno cuadrado de tita, despejamos y obtenemos. También tenemos estas otras. Tangente cuadrado de tita más 1 es igual a secante cuadrado de tita. Necesitamos la tangente, despejamos. Necesitamos la secante y ya está despejado, ¿no? Luego la tercera, 1 más cotangente cuadrado de tita es igual a cosecante cuadrado de tita. Ya tenemos la cosecante despejada. Necesitamos la cotangente, de igual manera despejamos, ¿no? Entonces, como les había dicho, estas son las identidades para las 6 funciones trigonométricas más triviales o más utilizadas por nosotros. Entonces es una herramienta más. Entonces empecemos a ver los teoremas. En este caso particular tenemos dos teoremas que tenemos que apoyarnos para poder resolver los ejercicios. Entonces tenemos este primer teorema. Ojo, un teorema, y esto tengo que dejar en claro porque mucha gente lo toma como si fuera sugerencia. Un teorema lo que hace o lo que permite prácticamente es darnos condiciones que tenemos que cumplir para que se pueda obtener un límite. En este caso nos dice, límite cuando x tiende a 0. Primera condición que nos plantea el teorema. El punto de vecindad debe ser 0. Primera condición. Y la segunda nos dice que el seno de x sobre x va a ser igual a 1. Solamente esto va a ser válido cuando el argumento de la función seno sea igual al denominador de la función. ¿Qué significa? Que el argumento o el ángulo de la función de seno debe ser igual al denominador. ¿Ok? Entonces solo en ese caso se trabaja de esa manera. ¿Ok? Entonces este es el primer teorema, solo bajo esas condiciones. Vámonos al segundo teorema. El segundo teorema nos dice de igual manera que si el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 va a ser 0. Entonces, la primera condición del teorema, punto de vecindad, tiene que ser 0. Segunda condición del teorema que nos plantea es que el ángulo del coseno debe ser exactamente igual a el denominador.
Entonces, si cumplimos o si se cumple esta condición, podemos ver o verificar que en este caso va a ser el límite 0. ¿Ok? Entonces, estos dos teoremas son dos herramientas más que se nos van a añadir, o son dos herramientas más que se añaden para que nosotros podamos resolver límites. ¿Ok? Y ahora, a partir de hoy día, vamos a empezar a resolver, o todos los ejercicios que resuelva yo son ejercicios de exámenes pasados. ¿Qué significa? Que voy a resolver ejercicios del nivel o del grado de dificultad que ustedes van a tener el día sábado 9 de abril, que es su primer parcial. ¿Qué quiero que vean con esto? ¿Qué quiero que se den cuenta? El nivel, el grado de dificultad, de complejidad que entra, y que ustedes puedan ver y analizar, porque todos los ejercicios que voy a resolver el día de hoy se pueden resolver de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces quiero que se den cuenta eso para que ustedes vayan viendo y se den cuenta, cuando la mayor cantidad de ejercicios que ustedes vayan a resolver, se den cuenta que es posible o que es factible resolver de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces empecemos. Aquí tenemos este primer límite. Nos dice que es el límite cuando x tiende a 0 de tangente del ángulo doble de x sobre seno de x. Paso número 1. Y esto es algo mecánico que ustedes tienen que ir viendo. Paso número 1 es reemplazar el punto de vecindad en nuestra función. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta o nos vayamos dando cuenta nosotros qué tipo de indeterminación es con la que estamos contando, nos estamos enfrentando. Entonces veamos. Tangente de 2 por 0 sobre seno de 0. Tangente de 0 es 0, seno de 0 es 0. Entonces estamos en presencia de 0 sobre 0 como indeterminación, ¿no? Entonces tenemos esa indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos empezar a hacer? Yo me fijo. Y esto es el método o la metodología que yo utilizo. Por eso les pongo como sugerencia. Me pongo a analizar numerador y denominador de mi función. E identifico cuál es la función, o en este caso el factor más sencillo que hay. En este caso está el seno, ¿no? ¿Para qué identifico eso? Para descartar como candidato de hacer algo. ¿Ok? Entonces descartado. ¿Por qué? Porque las funciones o las partes más complejas de una función son donde tenemos, o mejor dicho, donde casi siempre se cumple la condición para que nosotros podamos hacer o aplicar nuestros artificios. ¿Qué significa que nosotros podamos acceder a nuestros artificios? Básicamente se refiere a que nosotros podamos empezar a aplicar lo que necesitemos para desglosar la función. Entonces nosotros nos fijamos si tenemos la tangente de un ángulo doble de x. ¿Qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces aplicamos eso. Seno del ángulo doble de x, coseno del ángulo doble de x. No tenemos que perder de vista nunca el ángulo. ¿Qué es lo que hago acá? Lo voy a remarcar. Y quiero aclarar esto para que ustedes se den cuenta cómo deben aplicar sus artificios. Cuando ustedes apliquen artificios, tienen que ser conscientes de que cuando apliquen algo, tienen que volver o tienen que ser capaces de volver a la función primitiva o a la función original. ¿Por qué tienen que tener en cuenta eso? ¿Por qué tienen que darse cuenta de eso? Porque nosotros estamos trabajando con esta función aplicada al límite. Este es nuestro f de x. Entonces no tiene que cambiar. Cambiará la forma, pero no tiene que cambiar. O sea, si suman 1, tienen que restar ese 1. Si hacen algo, tienen que ser capaces de volver a un paso atrás. ¿Qué es lo que he hecho yo? Fíjense, lo único que ha cambiado acá es la forma. Ya no es tangente del ángulo doble de x sobre seno de x. Ahora es seno del ángulo doble de x sobre coseno del ángulo doble de x por seno de x. Sigue siendo tangente del ángulo doble, ¿no? Entonces no ha cambiado. Ahora, una vez que ya he verificado eso, que no ha cambiado ni nada por el estilo, entonces nos fijamos y continuamos y vemos qué podemos hacer. Seno del ángulo doble de x y coseno del ángulo doble de x, tenemos a mano las identidades trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno del ángulo doble de x es 2 veces coseno de x por seno de x,
y coseno del ángulo doble de x es igual a coseno de cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces tenemos eso. Reemplazamos seno acá y coseno reemplazamos acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x por seno de x sobre coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por seno de x. Reducimos o simplificamos lo que podamos simplificar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2 coseno de x sobre coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ahora voy a cambiar de color. Fíjense lo que les había dicho la clase pasada, la clase de ayer, que todo esto se vuelve mecánico. ¿Qué significa? Paso número 1. Reemplazar el punto de vecindad para que nos demos cuenta cuál es el tipo de indeterminación que tenemos. Paso número 2. Aplicar nuestro artificio. Ahí está nuestro artificio. Paso número 3. Reducir lo más que se pueda la función. Y nos queda una expresión. ¿Cuál es el paso número 4? Volvemos al paso número 1. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si después de haber aplicado el artificio matemático, después de haber reducido, verificar o darnos cuenta que hemos levantado la indeterminación. Y si ustedes se acuerdan, es lo que yo les había dicho la clase pasada, la clase de ayer, que en todo momento la propiedad número 2 de los límites es la que tenemos que ver y aplicar para ver qué tipo de indeterminación tenemos y para ver y verificar si hemos levantado nuestra indeterminación. Entonces volvemos al paso número 1, que significa reemplazar el punto de vecindad a la expresión. ¿Qué nos va a quedar? 2 coseno de 0 sobre coseno cuadrado de 0 menos seno cuadrado de 0. Como ya tenemos eso, nosotros sabemos que coseno de 0 es 1, 2 por 1, coseno cuadrado de 0 es 1 al cuadrado, que es 1, menos seno de 0 es 0. Entonces nos queda esa expresión. Por tanto, nuestro límite o el límite de la función va a ser 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta o qué quiero que ustedes se vayan dando cuenta? Es que se tiene que se tienen que dar cuenta que esto se vuelve mecánico. Lo que quiero que se den cuenta es eso, que se vuelve todo mecánico para que ustedes puedan y se den cuenta que se puede resolver de cualquier manera posible, ¿no? Entonces va a ser un bucle, algo cíclico que tienen que hacer. ¿Qué pasaba si después de reemplazar el punto de vecindad continuaban con indeterminación? Volvían a aplicar artificio. Así sucesivamente, ¿no? Lo que quiero mostrar con este ejercicio, que se puede resolver aplicando identidades trigonométricas. Fíjense, no hemos aplicado todavía ni siquiera propiedades de límites, no hemos aplicado ni teoremas, sino que también se puede resolver los ejercicios aplicando única y exclusivamente también las identidades trigonométricas, ¿no? Veamos otro ejercicio donde vamos a utilizar álgebra y vamos a utilizar teoremas y todo lo demás. ¿Qué tenemos? Nos dicen que este también es ejercicio de hace varios semestres atrás, que nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de la 5 de x menos seno 3x sobre x. Reemplazamos nuestro punto de vecindad, seno de 5 por 0 menos seno de 3 por 0 sobre 0. ¿Qué tenemos acá? 0 sobre 0. Nos tenemos eso, ¿no? Esa indeterminación. Entonces nos fijamos, ¿qué podemos hacer? ¿Algún artificio? Nosotros tenemos aquí seno del ángulo quinto de x y seno del ángulo triple de x sobre x. Me voy a ir a la otra diapositiva donde están las propiedades, los teoremas. Entonces nos fijamos y a priori nos damos cuenta que podríamos llegar a esto, ¿no? Entonces nos fijamos qué podemos hacer. Para ello vamos a aplicar álgebra. Voy a borrar esto. Una álgebra y propiedad de límites. ¿Qué significa? Está mi cursor, aquí está. En el numerador tenemos una resta o una sustracción. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? El álgebra nos dice que si tenemos dos elementos que se están sumando o se están restando en el numerador y tenemos un único denominador, se puede separar
en dos funciones con el mismo denominador, ¿no? Y vamos a aplicar también la propiedad de límites en una resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x menos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Entonces ya estamos con esa forma. Y si nos fijamos, ya tiene casi la forma que necesitábamos del teorema. Y nos recordamos que el teorema nos dice que el ángulo o el argumento de la función seno debe ser igual al denominador. Solamente bajo esta condición y de que el punto de vecindad es 0, el límite va a valer 1. Nos fijamos. Tenemos el punto de vecindad 0 que ya cumplimos. Nos fijamos acá, 5x y acá x. Nos fijamos aquí, 3x y aquí x. Entonces tenemos dos caminos que hacer. Uno que se puede hacer y otro que no. Empecemos por el que no se puede hacer, que nos puede venir a la cabeza. Tratar de eliminar el 5 y tratar de eliminar el 3 de acá. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque este 5x y este 3x para nosotros es el ángulo. ¿Qué significa que sea el ángulo? Es el ángulo de la función seno que tenemos ahí. No podemos reducir, no podemos eliminar, porque cambiaríamos toda la función. Entonces estamos prohibidos o no podemos y no debemos eliminar. Entonces tenemos que trabajar con nuestros denominadores. Entonces descartado, ¿no? Nuestros denominadores. Y aquí nos damos cuenta que tenemos que tener en la primera función 5x y aquí en la segunda 3x. Entonces vamos a aplicar un axioma que hemos visto la primera clase de números reales, que significa que vamos a aplicar el producto del elemento neutro de la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Es el 1. Entonces aplicamos eso. Y nosotros sabemos que el 1 se puede expresar de infinita cantidad de formas diferentes. En este caso a mí lo que me sirve, o el 1 que me sirve, es 5 sobre 5. Y este otro igual. Estoy multiplicando por 1, que es 3 sobre 3. Entonces, si ustedes se fijan, el artificio que yo aplico acá también me sirve para volver a la función original. No ha cambiado nada, porque estoy multiplicando por 5, dividiendo por 5 este límite. Este otro estoy multiplicando por 3 y dividiendo entre 3. Entonces, no se ha modificado absolutamente nada y no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo voy a volar. Esto y esto. Voy a multiplicar donde a mí me interesa y donde a mí me sirve. Entonces yo necesito multiplicar esto. 5 por x y 3 por x. Y este 3 que está aquí arriba y este 5 que está en el numerador no me sirve. Entonces voy a aplicar la propiedad de límites de una constante, que me dice que la constante sale o no está afectada por el límite. Saco. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el límite, 5 por el límite de 5x sobre 5x cuando x tiende a 0, menos 3 por el límite de seno de 3x sobre 3x cuando x tiende a 0. Si ustedes se fijan ahora, aquí tengo exactamente lo que el teorema me dice. El ángulo del seno es exactamente igual al denominador, y acá el ángulo del seno es exactamente igual al denominador, y eso vale 1 por teorema. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 1 menos 3 por 1. Por tanto, 5 menos 3 es 2. Entonces, el límite de la función, el límite de esta función es 2. ¿Ok? Eso es lo que la forma que ustedes deben y tienen que resolver sus límites, ¿no? Entonces, en este caso, que quiero que se den cuenta, que si bien es otro ejercicio de examen, solo que acá ya se aplica artificios y se aplica el teorema, ¿no? Bien, este es un ejercicio. Pasemos a otro de igual manera de exámenes pasados. ¿Qué nos dice? Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, para eso me voy a la otra diapositiva, estamos casi con esta condición de este teorema, ¿no? Digo casi, ¿por qué? Porque nos sobra un elemento en el ejercicio aquí abajo. Si fuera x, se podría. Y voy a hacer el artificio o voy a hacer el trabajo que hicieron sus compañeros en esa época. Y les voy a demostrar que estaba mal ese camino. Muchos dijeron, ok, me está sobrando este x al cuadrado, entonces ¿qué tengo que hacer? Voy a
aplicar propiedades de álgebra, que x al cuadrado se puede expresar como x por x. Entonces, ¿qué hicieron sus compañeros? Agarraron límite de 1 menos coseno de x sobre x por x. X tiende a 0. Entonces dijeron, ok, esto me sirve para mi teorema. Entonces voy a aplicar propiedades de límites y de álgebra. ¿Para qué? Para que me quede el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x por, y tengo el resto, límite 1 sobre x cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué dijeron? Ok, este es mi teorema, vale 0. Pero este otro factor, si ustedes reemplazan, es 1 sobre 0, es infinito. Es una indeterminación. Y de acá sacaron lo que les comenté en la clase anterior. 0 por infinito me dijeron que era 0. ¿No? De ahí sacaron esa conclusión. Entonces, esto por si acaso está mal. ¿Por qué? Porque no se olvidaron de esto. Entonces, todo este ejercicio está mal planteado de esa manera. Entonces, no sirve de esa manera. Entonces, no sirve ese camino. Además, ustedes dan su examen o van a dar su examen con lápiz, ¿no? Entonces, tienen la opción de ver qué artificio pueden hacer y si no sirve o no tienen resultados, ese artificio lo borra, ¿no? Entonces, este camino está errado. ¿Qué significa? No nos sirve. Este camino no nos sirve para nada. No podemos hacer absolutamente nada acá. ¿Ok? Entonces tenemos que ver otro camino. Entonces nos fijamos, nos ponemos a pensar y hacemos el paso 1, que es sumamente fundamental para que nos demos cuenta qué indeterminación tenemos, que es reemplazar el punto de vecindad. Entonces, ¿qué nos queda? 1 menos coseno de 0 sobre 0 al cuadrado. Esto yo sé que es 0 sobre 0. Entonces, tenemos esta indeterminación. Y me pongo a analizar lo que les decía hace un momento. Numerador, denominador. Y me pongo a analizar qué puedo hacer en el denominador y he hecho ese artificio, que es x por x, ¿no? O sea, transformar x al cuadrado en otra expresión que me denote lo mismo, pero con otra forma. Pues x por x ya no me sirve ese artificio. ¿Por qué? Porque ya acabo de revisar. Entonces, descartado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el numerador. Entonces, en el numerador me doy cuenta, y el artificio que vamos a hacer, fíjense, es 1 más coseno de x. Vamos a utilizar conceptualmente, ojo, quiero que se graben eso, vamos a utilizar conceptualmente el artificio que se utiliza en racionalización. Digo conceptualmente porque no estoy racionalizando, porque no hay raíz, sino conceptualmente es la misma forma, que significa la conjugada. Entonces voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado, que es la función original, y multiplico por 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Solo que nosotros sabemos que el 1 se puede expresar de infinita cantidad de formas. 1 menos coseno sobre 1 más coseno, perdón, 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x es 1. Entonces no está cambiando, y es lo que tenemos que preservar y buscar siempre, no está cambiando nuestra función primitiva, sigue siendo la misma. Solo que en este caso estamos multiplicando donde nos sirve y donde necesitamos, que en este caso hacemos eso. ¿Qué vamos a obtener? Nosotros sabemos que si multiplicamos 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, nosotros tenemos 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de x. Y por identidad trigonométrica nosotros sabemos que esto es igual a seno cuadrado de x. Entonces por eso que aquí está seno cuadrado de x. Y el denominador sigue igual, x al cuadrado por 1 más coseno de x. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir viendo, nos vamos dando cuenta que necesitamos, y ya tenemos casi el teorema número 1, que es este. Fíjense, solo que el teorema nos dice, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. En pocas palabras, vuelvo a recalcar esto porque cometen muchos errores. Solo bajo esta condición, este límite vale 1. Bajo cualquier otra condición, no vale 1. ¿Ok? Eso es el concepto o conceptualmente un teorema.
Entonces, bajo esta condición, nosotros nos damos cuenta de que nos falta. ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar álgebra y propiedad de límites, que significa que nos vamos a quedar con esto que está encerrado y el resto lo separamos en otro límite. ¿Qué nos queda? Límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x al cuadrado por límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Ok? Tenemos eso. Una vez que tenemos eso, nosotros nos empezamos a fijar y a trabajar. Aquí tenemos seno cuadrado y x al cuadrado. No está como el teorema, entonces vamos a aplicar álgebra. Y el álgebra nos dice que cuando tenemos potencias iguales en el numerador y en el denominador, podemos sacarlas afuera. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, pero toda la función está elevada al cuadrado, por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. Para este ejercicio voy a aplicar otra propiedad. Nos quedan dos propiedades de límites. No estoy seguro si las he colocado en la clase anterior, pero les voy a hacer recuerdo acá o les voy a indicar. La propiedad me dice que si yo tengo el límite de f de x cuando x tiende a p o a A, ¿no?, el punto de vecindad, y este está elevado a una potencia n. Ojo, n pertenece a los reales. Pertenece a los reales. En pocas palabras es un número. ¿Ok? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que el límite puede ingresar donde está la potencia sin ningún problema. Ojo, quiero que recalcar y que se den cuenta ustedes que esta propiedad es válida solo cuando la potencia es un número. ¿Ok? Y me dice f de x elevado a la potencia. Enseguida les explico, terminado este ejercicio, la otra propiedad cuando n ya no es un número sino una función. ¿Por qué? Porque en este caso necesito solamente esta para este tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué necesito hacer? Este límite va a ingresar dentro del paréntesis. Entonces, una vez que ingresa dentro del paréntesis, nosotros nos damos cuenta que ya tenemos exactamente el teorema. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que todo esto vale 1. Y todo está al cuadrado, ¿no? Por el límite de 1 sobre 1 más coseno de x cuando x tiende a 0. Como íbamos a aplicar artificios, hemos reducido. ¿Qué nos queda? Reemplazar el punto de vecindad acá. Entonces tenemos eso. ¿Qué nos queda? 1 al cuadrado por 1 sobre 1 más coseno de 0. Nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1. Por tanto, nos va a quedar 1 al cuadrado es 1. Corchetes 1 sobre 1 más 1. Y nuestro límite va a ser 1 medio. ¿Ok? Entonces, aplicando esta propiedad, anótense esta propiedad. Y hay otra más que está aquí, que les voy a hacer aquí abajo, que es la variación de esa. Nos dice que si tenemos el límite de f de x, solamente que ahora la función f de x esté elevado a otra función, ya no a un número, g de x, cuando x tiende a p, o sea, a cualquier punto de vecindad. ¿Qué dice? El límite puede ingresar dentro de la potencia, que es una función, pero hay un pero grande. Límite de f de x cuando x tiende a p ingresa dentro, solo que en lugar de que ingrese solamente, la potencia se transforma en otro límite con el mismo punto de vecindad del límite original, g de x. ¿Ok? Esta es otra propiedad que de igual manera vamos a utilizar un poco más adelante, pero quiero que la tengan en mente. ¿Ok? Cuando es número entra sin ningún problema. Y cuando la potencia en este caso es una función, como en el caso de g de x, entonces, perdón, entonces se tiene que elevar a la función de, a esa función a un límite, ¿no? Se tiene que evaluar en un límite. ¿Con qué punto de vecindad? Con el mismo que tenía el otro, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante, no se preocupen, ese artificio se utiliza en otro tipo de límites y vamos a ir viendo de esa manera. Nicolás, pediste la palabra. Sí, una pregunta. Dime. ¿Escucha? ¿Me escucha? Hola, hola, ahora sí. ¿Podría explicar podría ir a la pantalla, a las diapositivas? En la parte que simplifica límites x tiende a 0 con seno de x, ¿cómo, o sea, cómo es eso? ¿Cómo hace?
A ver, este límite ha entrado dentro del paréntesis por esta propiedad. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, acabo de armar el teorema. Ah, por teorema sería Por eso. teorema, ¿qué es esto? Límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 vale 1. Ah, Solamente por esa condición vale 1. ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Lucas, adelante. Lucas Tolaba, pediste la palabra. Bueno, debió presionar. Jorge, adelante. Sí, Lice, buenos días. Una pregunta. En el ejercicio número 2, ¿será que puede volver, por favor? En el anterior. ¿Por qué no dices más antes? Dime. Ok, al momento de multiplicar el 5 sobre 5 y el 3 sobre 3, ¿por qué el 5 del numerador pasa a multiplicar afuera de los paréntesis? ¿No tendría que multiplicar en el numerador? Eso no lo entendí. Claro, está multiplicando en el numerador, solo que para que salga aquí afuera el 5 y el 3, estoy aplicando la propiedad de límites. Tienen que revisar sus apuntes o las clases que si es que no han venido. En este caso es, bueno, esto es P. Mejor lo borraré. ¿Qué me dice la propiedad que les había dicho, les había enseñado ayer? Que si yo tengo una constante multiplicada a una función, la constante sale del límite. Entonces va a ser K por el límite de la función f de x cuando x tiende a A. Entonces, lo único que he hecho es aplicar esta propiedad. Por eso es que el 5 que estaba en el numerador que no me sirve y el 3 que a mí no me sirve para el ejercicio lo saco afuera, aplicando esta propiedad de límite. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok. Bien. Veamos otro ejercicio. No, antes. A ver. A ver, Lucas dice si el teorema se puede utilizar solo cuando el punto de vecindad es 0. La respuesta es sí. Porque el teorema te dice esto. Esta es la condición del teorema. Que el punto de vecindad sea 0 y que tenga esta forma tu función. Si no tienen ninguna de esas dos condiciones, no puedes aplicar. Solo bajo esa condición es Lucas. Bien, ¿dónde están? Aquí es. Continuemos. Veamos otro ejercicio también de examen pasado. Tenemos este ejercicio que nos dice que es el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 menos coseno de x en raíz cuadrada. ¿Qué tienen que hacer mecánicamente? Reemplazar el punto de vecindad. Entonces reemplazamos. Nos va a quedar 0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 0. Reemplazando, nos queda o nos da la indeterminación que es 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces empezamos a ver y analizar qué tipo de artificio o qué tenemos que resolver acá para que podamos hallar el límite de esta función. Nuevamente lo que les decía, revisamos numerador, revisamos denominador. El numerador es una función de grado 1 o una función lineal. Entonces no nos sirve, no podemos hacer nada, ya está en su mínima expresión. Descartado entonces. Entonces nos fijamos en el denominador. Y en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Entonces si nosotros nos podemos hacer los artificios y todo lo demás como está, tal como está ahora, se puede hacer, no digo que no. Solo que tenemos que tener en cuenta que en todo momento tenemos que estar viendo, verificando, que estemos aplicando bien en todo correcto en raíces cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo o qué decisión tomo yo? Para no estar viendo en todo momento a la raíz cuadrada, si estoy trabajando con sus propiedades y todo, voy a aplicar una única propiedad de raíz cuadrada y voy a simplificarme todo esto. ¿Qué me dice la propiedad que voy a utilizar? Me dice que si yo tengo un cociente dentro de una raíz, la propiedad de raíces cuadradas me dice que es la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. Entonces esto me dice la propiedad de raíces.
Entonces voy a aplicar eso. ¿Para qué? Para meter toda la función dentro de la raíz y trabajar solo dentro de la raíz, y al final recién evalúo la raíz cuadrada. Entonces, en pocas palabras, meto todo dentro de la raíz para olvidarme de la raíz cuadrada hasta la finalización del ejercicio. Entonces aplico eso. Fíjense, meto todo dentro de la raíz cuadrada y lo que no estaba dentro de la raíz, para que salga tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este artificio que hago acá me tiene que dar siempre, en todo momento, la función primitiva o la función original. ¿Para qué? Para que yo me dé que no cambie. Y verifico, pues. ¿Qué me dice la propiedad de raíces? Esto va a ser igual al límite. Esta propiedad me dice que x tiende a 0 de raíz cuadrada del numerador. X al cuadrado en raíz cuadrada y 1 menos coseno de x en raíz cuadrada. Entonces esto con esto se elimina y me da exactamente la función primitiva. Entonces lo único que he hecho es, de acuerdo a las propiedades de raíces, darle otra forma a mi función, que es esta, ¿no? Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Pero para qué he hecho eso? ¿Dónde está mi pluma? ¿Cuál es el motivo de hacer esto? Que solamente quiero trabajar con todo lo que está dentro. Y al final de todos mis artificios, el álgebra, la trigonometría que yo aplique, al final de todo recién aplicar la raíz, ¿ok? Para no estar preocupándome de la raíz cuadrada durante toda la resolución del ejercicio. Entonces hago eso y me fijo. Nuevamente tengo el mismo artificio acá, con una conjugada para que yo pueda armarme mi identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico todo por 1. Solamente que en este caso el 1 para mí, que me sirve o que me ayuda para mi ejercicio, es 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Cuál es el objetivo? Voy a multiplicar donde yo necesito, que me queda aquí abajo. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x al cuadrado por 1 más coseno de x sobre 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces tengo eso. Que yo sé implícitamente que esto es igual a, por identidad trigonométrica, a seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo armar mi teorema. Entonces, ¿qué necesito? Dividir entre x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Divido numerador y denominador entre x al cuadrado y me ayuda en reducirse. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a obtener parte de mi teorema acá. Entonces, ¿qué voy a obtener? Yo sé que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado de x. Entonces, me queda límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más coseno de x sobre seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, ya estoy armando mi teorema. ¿Qué me queda hacer? Voy a aplicar acá mi propiedad de raíces y propiedad de límites. ¿Qué me dice? Que si yo tengo un cociente dentro de la raíz cuadrada, esto va a ser igual a la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. ¿Y qué me dice la propiedad del límite de una división? Que va a ser el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces aplico los dos y ahí obtengo esto. En el numerador me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x en raíz cuadrada, y en el denominador me queda límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Entonces ya estoy llegando a terminar de armar mi teorema. Entonces yo sé que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1/2, ¿no? Se puede expresar la raíz cuadrada como potencia en forma de quebrado. Entonces, como tenemos eso, como tenemos esa forma, nosotros sabemos que esta raíz cuadrada es un número. Entonces el límite puede ingresar ahí. Y aplicamos la otra propiedad que conocemos del álgebra de potencias. Vamos a aplicar todo en uno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener límite de x, bueno, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x elevado al cuadrado. Y esto yo sé que es 1 por teorema. Y me queda cuadrado. Entonces, bueno, la animación, empecemos por acá. ¿Qué nos queda después de la reducción? Nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x en raíz cuadrada sobre 1. Como ya hemos reducido, lo único que nos queda hacer es reemplazar nuestro punto de vecindad. Entonces reemplacemos, nos queda raíz cuadrada de 1 más coseno de 0 sobre 1.
Nosotros sabemos que coseno de 0 es 1. Entonces, por tanto, nos queda raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 1. Esto, si quieren, es 1 más 1 es 2, en raíz cuadrada sobre 1. Por tanto, el límite es raíz de 2. Y este es nuestro límite de esa función, ¿no? Entonces, ustedes también a un principio podían haber resuelto sin necesidad de aplicar la propiedad de raíces cuadradas, no había ningún problema, se resolvía de la misma manera, solo que era un poco más engorroso. Eso lo dejo de tarea para ustedes, para que se den cuenta. Ustedes en su examen cuentan o constan de 90 minutos, entonces tienen que ver y trabajar y distribuir sus 90 minutos, ¿no? Ahí, bueno, antes de pasar a los otros tipos de límites, ¿alguna pregunta o duda? Una pregunta, ¿cómo hizo para dividir? ¿Podría volver a las diapositivas? ¿Para dividir qué? A la anterior, ahí mismo. X cuadrado entre las dos, entre numerador y denominador lo dividió. ¿Cómo hizo eso? Es una propiedad de álgebra. Si yo divido algo en el numerador, multiplico o hago algo, tengo que hacer exactamente lo mismo en el denominador. En pocas palabras, el álgebra, lo borro, me dice, voy a cambiar de color. Si tú sumas algo, más 1, tienes que restar lo mismo para que todo siga siendo la misma expresión. Porque yo sé que esto con esto se va, ¿no ve? Entonces lo mismo hago acá. He dividido numerador y denominador entre x al cuadrado para que la función siga siendo la misma. No cambie. Y eso me dice el álgebra. Ok, lo único que he hecho ha sido álgebra. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Daniel, adelante. ¿Y por qué lo dividió por seno? ¿Perdón? Por el seno. 1 menos coseno sobre seno. No, a ver. No he dividido nada. Lo único que he hecho es multiplicar mi artificio de acá. 1 menos coseno por 1 más coseno, aquí me da 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de x. 1 al cuadrado yo sé que es 1, entonces me queda 1 menos coseno cuadrado de x. Me voy a ir a mi otra diapositiva. No, aquí está. Si yo necesito despejar seno cuadrado, ¿qué me va a quedar? Es 1 y este coseno que está acá pasa al otro lado con signo cambiado, que es menos coseno cuadrado. Entonces de ahí yo sé que 1 menos coseno cuadrado por identidad trigonométrica es igual al seno cuadrado de x. Es solamente identidad trigonométrica, no es nada más. Esto sigue valiendo seno cuadrado. Como he dividido numerador y denominador, mi denominador me queda esto. 1 menos coseno es seno cuadrado y x al cuadrado de lo que está acá. ¿Ok? Gracias. Ok, Dani. ¿Alguna otra pregunta antes que pase al otro límite? Al otro tipo de límite, mejor dicho. Bien. Recomendación que les puedo dar yo, y siempre les voy a dar la misma recomendación. Resuelvan la mayor cantidad de ejercicios para que ustedes dominen álgebra, dominen propiedades y lo más fuerte, lo más elemental que tienen que saber, propiedades de límite. ¿Ok? Bien, entonces pasemos al otro tipo de límites, que es el límite con infinito, donde vamos a trabajar con el punto de vecindad, que va a ser el infinito. A priori mucha gente dice que es los límites más difíciles. Por la forma que van a ver y les voy a enseñar a resolver, son los límites más sencillos o más fáciles de resolver, porque hay una única forma de resolverlos. ¿Ok? Bien, entonces tenemos nuestro teorema. Y el teorema nos dice, y aquí lo vamos a generalizar más todavía, que el límite cuando x tiende a infinito, fíjense el punto de vecindad es infinito, nos dice que la forma de la función tiene que ser 1 sobre x, pero aquí lo vamos a generalizar, 1 sobre x a la n, elevado a cualquier potencia, va a ser igual a 0. Entonces, este es el teorema al cual nosotros tenemos que llegar para poder aplicar. ¿Ok? Entonces,
Entonces tenemos nuestro ejercicio. Este es un ejercicio que entró en un examen. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 10 más x al cubo más 7 sobre 10x a la 10 más 25. Lo voy a copiar aquí al teorema para que ustedes lo tengan presente en todo momento. Infinito 1 sobre x a la n. Esto es igual a 0. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos dice el teorema? Que esta función de acá tenemos que transformar esto. O sea, esta función que nos están dando tenemos que transformar a la forma de 1 sobre x a la n. ¿Ok? ¿Cuál es la forma que tenemos que resolver o la forma que ustedes tienen que adoptar para resolver este tipo de límites? Es la siguiente. Analizan toda la función. Y dentro de la función ustedes identifican cuál es la variable de mayor potencia. Tenemos esto. X a la 10 y tenemos aquí x a la 10. Entonces hemos identificado cuál es la variable de mayor potencia. Ah, no, me estoy olvidando de algo fundamental que hago yo también. Reemplazamos el punto de vecindad para darnos cuenta que tenemos infinito sobre infinito, ¿no? Pero bien, una vez que sabemos cuál es nuestro punto de, nuestra indeterminación a través de nuestro punto de vecindad, analizamos la función de acuerdo y hallamos o nos damos cuenta cuál es la variable de mayor potencia. Entonces, en este caso es x a la 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir numerador y denominador entre esa variable de mayor potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como hemos identificado que es x a la 10, dividimos numerador y denominador entre x a la 10 para simplificar. Este artificio que acabo de hacer yo, se dan cuenta ustedes, se puede simplificar esto con esto. Entonces la función sigue siendo la misma, ¿no? Entonces no ha cambiado nada, lo único que estamos haciendo es darle otra forma a nuestra función. ¿Para qué? ¿Para qué hemos hecho esto? Con el objeto de empezar a dar esta forma del teorema que nosotros necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repartir este denominador x a la 10 a todos los elementos del numerador y a todos los elementos del denominador. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 10 sobre x a la 10 más x al cubo sobre x a la 10 más 7 sobre x a la 10 sobre 10x a la 10 sobre x a la 10 más 25 sobre x a la 10. ¿Cuál es el objeto de hacer esto? Empezar a simplificar. Esto se va con esto, x al cubo se va con esto, nos queda 7, bueno, esto se queda, x con 10 y esto se queda. Entonces, ¿qué nos va a quedar después de simplificar? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la 7 más 7 sobre x a la 10 sobre 10 más 25 sobre x a la 10. Entonces, fíjense, ya estamos terminando de darle la forma que necesitamos de acuerdo a nuestro teorema. Pero el teorema dice que es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n. Entonces esta función todavía no está teniendo esa forma. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar dos propiedades en uno. La propiedad del límite de un cociente, que nos dice que va a ser el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y la propiedad del límite de una suma, que nos dice que se va a volver la suma de funciones, la suma de los límites de esas funciones. Entonces aplicamos y ahí nos va a quedar eso. Nos va a quedar límite de 1 cuando x tiende a infinito más el límite de 1 sobre x a la 7 cuando x tiende a infinito más el límite de x tiende a infinito de 7 sobre x a la 10 sobre límite de 10 cuando x tiende a infinito más el límite de 25 sobre x a la 10 cuando x tiende a infinito, ¿no? Entonces tenemos eso. Si ustedes se fijan, este límite ya tiene la forma de esto. Este otro, pero no. El de abajo tampoco. Estas constantes no sufren nada porque nosotros sabemos por propiedad que el límite de una constante es la misma constante. Entonces tenemos aquí un problema. Este 7 y este 25 nos está molestando porque de acuerdo al teorema tiene que ser 1. Entonces aplicamos la propiedad que nos decía que las constantes no son afectadas por límites y salen del límite. Entonces nos va a quedar eso. Límite de 1 cuando x tiende a infinito más el límite de 1 sobre x a la 7 cuando x tiende a infinito más 7, ese 7 ha salido, del límite de x tiende a infinito de 1 sobre x a la 10 sobre el límite de 10 cuando x tiende a infinito
más 25 el límite de 1 sobre x a la 10 cuando x tiende a infinito. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido ya dar la forma exacta del teorema. Entonces, todos estos valen 0, 0, 0 por teorema, que es el que está acá. Entonces, vámonos al otro lado. Nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1, más 0, más 7 por el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 10, que vale 0, sobre el límite de 10 cuando x tiende a infinito, más 25 por el límite de 1 sobre x a la 10, que todo eso vale 0. Y nosotros sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por tanto, ¿qué nos va a quedar? 1 más 0 más 7 por 0 sobre 10 más 25 por 0. Esto y esto es 0. Por tanto, nuestro límite es 1 décimo. Y esa es la forma mecánica, le llamo yo, que ustedes deben afrontar y deben resolver sus límites con infinito. No sé si tienen alguna pregunta o duda de este tipo de límites, que se resuelven de esa manera. Inge, yo una pregunta. Dime, Luis. El límite que tiende a x, que tiende a infinito, si, o sea, como en ahí es 1 y 10, ¿no ve? ¿Siempre va a ser igual a ese mismo número? A ver, para que recordarles un poco la memoria. Si revisan sus apuntes de la clase de ayer, hay una propiedad que dice que el límite cuando x tiende a A, o sea, cualquier punto de vecindad, de una constante es la misma constante, que significa que los límites, esto no es 0, es A, de cualquier constante sin importar el punto de vecindad de la misma constante. Las constantes no son afectadas por el límite, entonces es eso. Por eso que el límite de 1 cuando x tiende a infinito y el límite de 10 cuando x tiende a infinito es 1 y sigue siendo 10, o sea, la misma constante. ¿Ok? Eso es propiedad. Listo, está bien. Ok, Luis. ¿Alguna otra consulta o duda? Para resolver los ejercicios que tienden a infinito, ¿solo existe ese teorema? Sí, hay otros que son los límites notables, pero eso vamos a ver más en las siguientes clases, pero tenemos que aprender a diferenciar entre cuándo aplicar un límite notable, la propiedad de un límite notable y de la propiedad de un límite con infinito, que cuando veamos notables les voy a enseñar cuál es el tip, si quieren, para poder identificar y qué teorema aplicar. Mientras tanto, este es el único, Eric. Ok, ¿alguna otra pregunta o duda? Ok, muy bien, muchachos. Entonces, la clase por hoy termina ahí. En la siguiente clase vamos a seguir viendo más cantidad de límites o diferentes tipos de límites. Ok, por favor repasen, estudien para que se vayan dando cuenta cuál es el pensamiento lógico matemático de aplicar propiedades, artificios y todo lo demás, que la única forma de que adquieran esa destreza es resolviendo la mayor cantidad de ejercicios posible. ¿Ok? Bien, chicos, nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta la siguiente. Disculpe, Dime, María. ¿nos podría dar ejercicios para que estemos practicando y resolviendo? Se nota que no has venido a la primera clase. Entras a la plataforma, te vienes a la pestaña trabajo de clase, te vienes a material de la materia y aquí está la práctica, que tienes más de 1000 ejercicios para distraerte. Te descargas, es mi práctica de mí, bueno, elaborada con un compañero de ustedes que es auxiliar, y ahí está, solamente hay ejercicios de toda la materia. ¿Ok? Con eso ya tienen para resolver. Hay desde los más básicos hasta ejercicios de exámenes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Gracias. Bien, ok, muchachos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta la siguiente. Hasta Chao, luego, chao, chicos, ingeniero, cuídense, que por tenga favor. buen día. Nos vemos. Ingeniero. Chao, chao.